noches, gloria al Señor. Como todos se lo debemos al Señor, ¿verdad? En esta mañana le debemos al Señor la atención y la apertura de la Biblia, ¿no? Tener, por supuesto, aquí en el corazón lo que el Señor nos va diciendo es algo fundamental para poder vivir. Es importante que todos nos reunamos y que tomemos el espacio necesario para poder compartir la Escritura. Y no sé si alguna vez le pusiste atención a las 10 murmuraciones del pueblo de Israel. Comenzó el pueblo para ir a la tierra prometida y se quejaron todo el tiempo, ¿no? Hasta un momento en que realmente tentaron al Señor de tal manera por la queja, por la murmuración, que llegó a manifestarse aún en los líderes, en Moisés, en Aarón, ¿verdad? Un tipo de actitud donde ellos básicamente no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de guardar en su corazón lo que se llama la rencilla. La rencilla no es nada más sino un resentimiento del pasado, ¿no? Es una bronca que uno trae en contra de gente, de personas que tú piensas que debieron haber sido de una forma y resultaron siendo de otra, ¿no? Hay veces que nosotros no tomamos responsabilidades con respecto a los tratos de Dios en nuestra vida. Hace unos días dije algo que lo vuelvo a repetir, ¿ok? Que Dios me dijo, ¿no? Muchas veces las personas no están donde quieren estar, pero el 98%, 99.9% de las personas sí están donde Dios las quiere. O sea, en otras palabras, no estás donde quieres estar, pero sí estás donde Dios te quiere. Y esto tiene que ver con el trato de Dios, ¿no? En tu vida y en mi vida, porque es para los dos esto, ¿no? Dios hace que pasemos circunstancias difíciles y tenemos que aprender de ellas. Por eso es que digo que Dios nos tiene donde Él quiere, ¿verdad? Porque la vida es una escuela. Nunca podemos pretender que nosotros vamos a estar aquí para siempre, ¿no? Y por eso es de que Dios no comprendía al pueblo de Israel, y a veces Dios tampoco nos comprende a nosotros, digo yo, ¿no? Por lo que me dice en oración, inclusive con respecto a mi persona, porque nos quejamos de todo, todos los días, estamos murmurando, ¿verdad? Y se va creando un resentimiento porque siempre estamos tratando de echarle el muerto a los demás de las cosas que no hemos logrado. Es fácil, ¿no? Siempre paga los platos rotos a alguien, ¿verdad? Pero la verdad es que eso no nos ayuda, porque el pueblo de Israel pereció en el desierto y tuvieron que esperar 40 años para que otra generación hiciera lo que Dios ya les había dicho. Pues, Dios iba a meter el pueblo a la tierra prometida, sí o sí, ¿verdad? Porque ya Él había hecho planes, porque en Dios ya el pueblo había entrado, lo único que no se sabía qué pueblo, ¿verdad? Obviamente el pueblo anterior, ¿verdad? El que se quejó, el que no creyó, murió en el desierto. Ahí se quedaron muertos, postrados. Inclusive Moisés tampoco entró, precisamente porque no se fijó, ¿verdad? No sé, como que el enojo, la ira, la frustración, la rencilla, ¿no? La bronca que tenía contra la gente, que de hecho sí eran un problema, porque sí, la gente era un problema, y a lo mejor tú tienes razón, ¿no? Hay personas que son un problema y que probablemente tú pudieras decir, culpa de ellos yo no he logrado esto, ¿verdad? O culpa de aquel, ¿no? Porque fácil es echarle, como te dije, la culpa a otro de lo que tú no has podido lograr. Obviamente el pueblo sí era un problema, el Señor lo sabía. Hubo un momento en que Moisés tuvo que interceder por el pueblo mismo, ¿no? Y Dios le escuchó a Moisés en parte, y Moisés era un hombre manso, pero se fue poniendo iracundo, se fue poniendo, no sé, había algo en su corazón, había bronca en el corazón de Moisés ya al final, fíjate, y es porque él no supo medir exactamente, ¿no? Que Dios le había prometido algo y que la victoria no dependía de la gente, sino la victoria dependía de él mismo, ¿verdad? Yo escribí unas notitas con respecto al nuevo nacimiento, y simplemente fue algo que el Espíritu de Dios me puso, porque, hermanos, tenemos que estar claros en la doctrina. Se llama nuevo nacimiento precisamente porque tiene que ver con nueva vida. Todo cristiano que
que no ha nacido de nuevo, pues está todavía en su vida vieja, ¿verdad? Y en la vida vieja es una vida que está llena de errores y de pecados, ¿no? Puede ser alcoholismo, adulterio, robo, mentira. O sea, acuérdate que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y cuando hablamos de cristianismo, de nuevo nacimiento, estamos hablando entonces de una nueva vida, ¿verdad? Tú no puedes tú no puedes decir que naciste de nuevo y vivir tu vida vieja en esta vida nueva que tienes ahora, ¿verdad? O sea, no es lógico eso, ¿verdad? Solo para comenzar. De hecho, también, si tú naciste de nuevo, ¿verdad? Entonces es porque tienes una nueva vida. Pero ya no es para que vivas tu vida, sino que ahora es para que Cristo viva su vida en ti. Claramente lo dijo Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O sea, no tienes ningún negocio. You have no business in a new life trying to live like your old life. ¿Sí? O sea, no es correcto que trates de vivir tu vieja vida en la nueva vida que Dios te dio. Hay algunos cristianos que solo cambiaron la mitad nada más, o sea que están viviendo hoy parte de la vieja y de la nueva, ¿verdad? O sea, claro, ya no bebe, ya no miente, o sea, se dedicó un poco más a su hogar, pero todavía está adicto a la pornografía, por ejemplo, ¿verdad? O todavía roba, ¿no? Entonces, eso no es una nueva vida. Y eso no es tampoco que Cristo esté viviendo su vida en ti, ¿verdad? O sea, todavía sigues como las tortugas ninja, digo yo. No the mutant ninja turtles, ¿verdad? Son las tortugas mutantes. Ya sé que ya hace tiempo que estuvieron las tortugas ninja, pero a mí me resulta una broma porque son mitad humano y mitad serpiente, mitad reptil, ¿verdad? Eso Dios no lo quiere y ahí es donde tienes que enfocar tu doctrina, pues, ¿qué doctrina tú tienes? Porque hay personas que piensan que si hay una nueva vida es porque tienes una vieja que ya no tienes que estar viviendo, ¿verdad? O sea, hay un corito que dice, hubo un cambio cuando de nuevo nací, hubo un cambio cuando yo te conocí. Habla, no, dice, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. O sea que si no hubo un cambio, no has nacido de nuevo. Entonces, no te engañes a ti mismo, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esto, verdad? Dice, no, pastor, pero la Biblia dice que si uno peca, ¿verdad? Uno tiene abogado. Por supuesto, es la normalidad de que en tu nueva vida hay momentos en que tú vas a cometer errores, ¿verdad? Pero como ya tú no te mandas tú, sino que Jesús es el Señor de tu vida, entonces cada vez que tú cometes un error, el Espíritu te va a llevar al arrepentimiento, ¿no? Porque hay un trabajo ahora que el Espíritu está haciendo en ti que te va a llevar al arrepentimiento, ¿verdad? Y eso es lo que realmente todos tenemos que estar trabajando. ¿Por qué? Porque Dios, cuando uno nace de nuevo, no demanda una perfección inmediata, pero sí eventual. ¿Ok? O sea, no inmediatamente, pero sí eventualmente tienes que hacer cambios en tu vida. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es que seamos perfectos, pero sí vamos hacia una eminente perfección. Y así es como se hace. Número uno, cuando tú naces de nuevo, tu espíritu nace de nuevo. O sea, porque tú espiritualmente sin Cristo, por ejemplo, si tú ahora mismo tú dices yo soy católico, mormón, testigo de Jehová, adventista, inclusive si dices que soy cristiano, porque hay gente que dice que es cristiana pero no ha nacido de nuevo, o sea, tú sigue viviendo una vieja vida, lo gobierna la carne, lo gobiernan sus malos deseos, ¿verdad? No ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, porque lo primero que hace el arrepentimiento es que permite que tú puedas nacer en tu espíritu. Acuérdate que hay dos espíritus, ¿no? El espíritu de Dios con mayúscula y el espíritu del hombre con minúscula, porque todo hombre tiene un espíritu.
Hay hombres que no han nacido de nuevo, no se han arrepentido de sus pecados y ese espíritu con minúscula está muerto. No es sensible a la palabra, no sabe discernir nada de Dios porque está muerto. Pero cuando recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente de sus pecados, entonces nace de nuevo. Eso no sucede con el catolicismo, no sucede con el budismo, no sucede en el islamismo, ¿verdad? Porque todas las religiones lo que te dicen es que tú tienes que hacer obras para poderte salvar. Y la Biblia es bien clara. La Biblia dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. Porque si no, entonces Bill Gates y todos los millonarios hicieran más obras que nosotros que somos unos pelados. And that would not be fair. Eso no sería justo delante de Dios. Por lo tanto, Dios destinó que sea por gracia, ¿verdad? Y la gracia de Dios se acerca a ti. El Espíritu te permite nacer de nuevo. De pronto tu espíritu con minúscula que estaba muerto cobra vida. Eso es el nuevo nacimiento. En el Espíritu, ¿qué te parece? Eres perfecto. Eres nacido de simiente incorruptible. Ahí, en ese Espíritu que Dios te dio, es donde habla el Espíritu Santo con mayúscula. Y entonces ya Dios tiene contacto contigo. ¿Y para qué quiere Dios contacto conmigo, verdad? Para comenzar a ayudarte a que tu alma se regenere, porque tu alma necesita un proceso de salvación. ¿Me entiendes lo que te digo? Es por eso que no basta solamente con decir yo soy salvo, sino que entender que es cierto, no eres perfecto, pero sí vamos inmediatamente o eventualmente a ser perfectos. Y ese trabajo lo hacemos los dos. Usted y yo, pastor, no, lo haces tú y Dios, yo y Dios, ¿verdad? Hacemos ese trabajo. El Espíritu va ayudando a mi alma a que tome mejores decisiones. Y para no extenderme más en esto, para arreglar tu doctrina, porque hay personas que se han cedido a la doctrina de yo soy salvo, siempre salvo, y eso no es así. Esa doctrina es mala, esa doctrina no es correcta. Porque la salvación no es un acto, la salvación es un proceso. La Biblia habla de crecer para salvación, de permanecer y perseverar. La Biblia habla de cuidar con temor y temblor. ¿Por qué la Biblia habla de eso si la salvación ya es un acto y se acabó? No, hermano, mira, esta es la forma de doctrina sana, porque aquí es donde viene el problema. Si tú no eres nacido de nuevo, tú no tienes sana doctrina, no vas a poder entender lo que te estoy diciendo. Simplemente te vas a aferrar a la esperanza de que, bueno, Dios conoce que yo soy adúltero, mentiroso, mañoso, mujeriego, ¿verdad? O sea, Dios conoce. Sí, hermano, Dios conoce. Y a lo mejor tú no lo conoces bien, pero la ignorancia no te va a exonerar de la culpa. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Los pastores no están enseñando esto porque la gente se ofende. Y yo te digo a mí, yo no quisiera que tú te ofendieras conmigo, pero sí te pediría en el nombre de Jesús que no tengas miedo a hacer cambios en tu vida, no tengas miedo a renunciar a lo que has creído. Acuérdate que todo esto es un camino, ¿no? Es un proceso. Y otra cosa también que es importante que te diga es que si el Espíritu está en ti, Él no va a permitir que tú seas engañado. ¿Me entiendes? Dice que el Señor escribió la doctrina en nuestro corazón, de tal manera que cuando tú estás oyendo, ¿verdad? Si tú eres nacido de nuevo y de verdad tienes la intención de amar y de obedecer a Dios, tú vas a entender si lo que yo estoy diciendo es de Dios o no. Por ejemplo, haz de cuenta y caso que el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Es un vehículo. Y le puedes llamar Ferrari, Lamborghini, Porsche, lo que a ti te gusta en vehículo, porque es el vehículo más sofisticado y más hermoso que Dios jamás ha dado a nadie. Todos tenemos ese vehículo. Si naciste de nuevo, tienes ese Mercedes, ese Volvo, cualquier carro que tú te guste, un carrazo tienes. Pero de nada sirve que a ti te den un carro último modelo y de la mejor marca si tú no tienes gasolina para echarle, ¿verdad? Eso es. Y cuando se rifan automóviles y ahí dicen, no, se ganó un automóvil. Pero casi nunca, o más bien yo nunca he oído mencionar que dice se ganó un auto y se ganó también gasolina de por vida. Nunca lo he oído, aunque pudiera suceder. ¿Por qué? Porque una cosa es el vehículo y otra cosa es lo que le tienes que echar al vehículo para que funcione. Y en este caso, en el ejemplo que quiero darte,
Es el espíritu, ¿no? Con mayúscula, el espíritu de Dios es tu Mercedes-Benz, ¿verdad? Es tu vehículo. Y la gasolina que necesita tu vehículo es tu obediencia, porque no solo lo hace Dios, también lo tienes que hacer tú en el segundo proceso, que ya no tiene nada que ver con tu espíritu, pero sí tiene que ver con tu alma. Y es la regeneración de tu alma, porque el alma necesita ser transformada. Acuérdate que dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces el Señor espera que tú vayas metiéndole gasolina de obediencia a ese Mercedes-Benz, a ese automóvil de lujo que el Señor te ha dado. Pero eso viene, ¿verdad?, con tu obediencia. Porque como digo, no somos perfectos, ¿verdad? No es una perfección inmediata, pero sí es una perfección eminente, por decirlo así. O sea, pues tienes que estar pensando en que tú necesitas echarle obediencia, echarle ganas, ¿verdad?, para ir a la perfección. Dios nos tiene que encontrar yendo hacia la perfección. No sentados no sentados diciendo, no, ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Eso no es responsable, hermano. Eres luz del mundo y sal de la tierra. Y aunque todas las bienaventuranzas te pertenecen, pero tienes una responsabilidad. Y los cristianos, por supuesto, no, en la carnalidad, muy convenientemente queremos huir de las responsabilidades, y eso es perfectamente carnal y humano. No me tomes a mal, todos podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque aún los criminales y los ladrones, cuando los atrapan en un crimen, primero que nada se apegan a la ley y dicen, no, dice, hasta que no se pruebe lo contrario yo sigo siendo inocente, y bueno, léame mis derechos. O sea, pues que siempre el ladrón y el criminal quiere que le lean los derechos, pero no le gusta que le lean sus responsabilidades. Y ahí es donde tenemos que caer, ¿verdad?, en la sana doctrina. O sea, por eso es que la Biblia dice, aún en el libro de Gálatas dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? ¿Y por qué entonces dice eso el libro de Gálatas? ¿Por qué el libro de Romanos habla acerca de poder vivir una vida recta para Dios, ¿verdad? Andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que es importante que nosotros seamos responsables, que nosotros nos demos cuenta. Fíjate, por ejemplo, tu cuerpo no es salvo, tu cuerpo necesita salvación. Si el cuerpo, estoy hablando de la carne, ¿no? Fíjate que este cuerpo dice que ahora mismo es un cuerpo de muerte, que de hecho esa es la razón por la cual existe tanto esa doctrina de que la salvación no se pierde, porque le conviene a la carne que no se pierda la salvación, porque la carne siempre quiere todo lo malo. Es un cuerpo de muerte, es un cuerpo que no va a heredar el reino de Dios. Es más, es el problema que cargamos encima. El primer enemigo no es el diablo ni el mundo. El primer enemigo somos nosotros mismos, este cuerpo que siempre desea la maldad. Nos inclinamos a la maldad desde pequeños. Es la naturaleza caída que todavía está ahí tratando de combatir contra el Espíritu de Dios. Por eso es que en tu determinación, escucha bien, en tu libre albedrío, tú debes determinar y decidir, echarle gasolina, ¿verdad?, en tu obediencia, orar, leer la Biblia, congregarte, estar pendiente de Dios. Porque si no, hay un momento que nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque siempre se quejaban y se quejaban. No sé si has oído las quejas del pueblo de Israel, pero una de ellas fue precisamente en Éxodo 20, donde estaba yo hablando, ¿no? Aunque la primera vez que sucedió algo similar a eso, ¿verdad? Y no voy a ir ahí, fue, perdón, en Números 20 es donde estaba, no es Éxodo, es Números 20, donde viene la séptima murmuración de los hijos de Israel. Llegaron a un lugar que se llamaba Horeb, ¿verdad?, en el monte Horeb, y ahí se quejaron, ¿verdad?, de que no había agua para beber. Ya hacía un tiempo atrás en el libro de Éxodo 17, básicamente, no sé si quiero leerlo porque creo que es importante y no me voy a tardar mucho, ¿ok? Pero en Éxodo 17 dice, el pueblo de Israel, toda la congregación estoy en Éxodo 17,
verso 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, ¿verdad? O sea, pues se quejó el pueblo. Y aquí es donde Moisés, pues en este principio, ¿no? Ya no estaba tan mal todavía, pero comenzó en el corazón de Moisés, ¿verdad? Un enojo porque la gente no era buena, porque la gente no era como él quería, porque la gente no hacía lo que él decía. Entonces, y él sabía que la gente literalmente era rebelde, y yo le doy la razón a Moisés, pues, pero no tenía tampoco razón de enojarse a tal punto en que ya no podía ni oír lo que Dios le decía. Y esto, hermanos, te lo digo a ti como dueño de negocio. Yo sé que la gente te cansa, la gente, como dicen en Argentina, te pudre, hacen estupideces, hacen locuras, dicen locuras. La gente es malagradecida, la gente no es, la gente lo que trata es solo verte defectos, criticarte. No importa cuánto tú les des, nunca van a estar contentos. No importa cuánto tú ayudes, nunca va a ser suficiente. Esa es una cuestión diabólica que nunca va a parar. O sea, yo pienso que uno debe hacer lo que le toca, ¿no? En cuanto a honra, ya sea por su familia o por sus amigos o por un pastor para su iglesia, ¿verdad? Un hombre de negocios para sus obreros, para sus trabajadores. O sea, hay que hacer lo justo, hermano, y nunca hay que pretender que la gente te agradezca, sino que todo lo que hacemos, hermano, dice la Biblia, si hemos nacido de nuevo, lo que nosotros hacemos no lo hacemos para las personas, aunque eventualmente está bien, sí, vamos a honrar padre, madre, vamos a bendecir nuestra familia, vamos a hacer bien mayormente a los de la familia de la fe, como dice la Biblia, ¿no? Tratar de que Dios te use para bendecir, pero no podemos extralimitarnos en eso, porque el ojo del hombre nunca se sacia. Acuérdate que esta gente tenía maná. Dice que el maná, hermanos, literalmente nunca se les hincharon los pies, porque era una dieta perfecta. No sé si sabías eso. Hay personas que a veces, porque dice la Biblia, ¿no?, que a los israelitas no se les hincharon los pies, ¿no? Y dice que hay un síndrome. No sé cómo es que se llama el síndrome, porque no soy doctor, pero dice que existe un síndrome donde los pies se hinchan si tu dieta todos los días es la misma, ¿no? Y el maná no permitía eso, porque aunque no era carne, pero por lo menos era algo que tenía una dieta balanceada, que permitía que estuvieran saludables. Esta gente estaba bendecida con esta comida, y el maná se pudiera freír, se podía hacer tortillas, arepas, como dije el otro día. O sea, el maná era algo maravilloso, era algo extraordinario. Pero ellos se cansaron de eso, ¿verdad? No querían eso, querían más. ¿Por qué? Porque el ojo del hombre nunca se sacia, hermano. Y por eso digo, uno tiene que hacer lo posible dentro de sus fuerzas, dentro de la palabra de Dios, y de allá para allá tienes que descansar, y no tienes que pretender la aprobación de las personas, porque las personas te van a llevar a un momento en que te van a enojar, ¿no? Que fue lo que le pasó a Moisés, y que quisiera hoy, en alguna medida, ojalá me pusieras atención, tú practiques, hermano, con respecto a todos tus asuntos. Seas pastor, seas líder, o simplemente ama de casa, o eres mamá, o eres abuelo o abuela. Hermanos, tenemos que practicar el estar contentos con Dios, hermano. No podemos quejarnos todos los días como si hubiéramos a vivir aquí para siempre, hermano. El pueblo de Israel se quejó, y esta fue la séptima murmuración, ¿no? La que te voy a mostrar, aunque quería que fueras ahí al texto ¿no? Que dice en el verso 17 de Éxodo, y el verso 7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová con nosotros o no? ¿Verdad? O sea, eso es lo que muchas veces decimos. Cuando nosotros nos falta la fe, le echamos el muerto a otro de lo que nos está pasando, ¿verdad? A mí yo pudiera decir: oh no, la iglesia está mal porque la gente no da, porque la gente no ayuda. Y eso pudiera ser cierto, como en el caso de Moisés, ¿no? En algunos, pues, no en todos. Y por eso mismo tú no puedes generalizar y endemoniarte por dos o tres que no hacen lo correcto, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es seguir confiando en Dios y seguir cuidando tu corazón. ¿Por qué? Porque a la final de las finales tú quieres entrar, hermano. Se trata de entrar, y estamos hablando de entrar al reino de los cielos. No queremos perder la bendición simplemente porque el diablo nos serruchó el piso, ¿no? Con alguna de esas patrañas que se mandan, ¿no? A través de personas. Entonces, lo que tengo que hacer es
ser responsable, ¿verdad? Ante Dios, aunque nada funcione, pero sé que Dios está conmigo. Porque esta gente decía de una manera sarcástica, ¿está Dios con nosotros o no? Qué bueno que hubieran dicho, ¿será que Dios está conmigo? Porque hay veces yo lo digo y eso no es malo decirlo porque, bueno, es malo decirlo porque es falta de fe, pero humanamente hablando, uno lo va a decir alguna vez, hermano. ¿Será que tú estás conmigo, Señor? ¿Será que estoy en lo correcto? No, pero es una cuestión así como una pregunta medio dudosa, que no es buena, porque también es pecado, porque dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, pero por lo menos no es una pregunta rebelde, amargada, rencillosa, donde dice, ¿está Dios con nosotros o no? Como quien dice, ¿por qué no nos ayuda? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace el otro, hermano? Y nosotros sabemos que Dios es un Dios que siempre se glorifica. Aquí Dios estaba dándoles una tipología de Cristo, ¿verdad? Y entonces el Señor le permitió a Moisés la primera vez golpear a la peña, ¿verdad? Y por supuesto, ¿no? Le dice golpea la peña porque Cristo fue golpeado solo una vez. Y quiero que por favor pongas atención en eso. Cristo fue golpeado solo una vez. Dios permitió que a Cristo se le golpeara solo una vez, pero no lo puedes golpear dos veces. Y aquí es donde, porque golpear dos veces es falta de fe, es no conocer a Dios, es no entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Honestamente te digo, tenemos que manejar este concepto. Ok, Dios está llevándome a la perfección, Dios me está probando, estoy donde Dios quiere que esté, con lo que tengo, y donde estoy, Dios me puede bendecir, ¿verdad? Lo tienes que creer, porque si no lo crees, hermano, te mueres en el desierto. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Si tú vas conmigo, ya para no darle tanta vuelta al asunto, dice en el verso 20 de Números, capítulo 20 de Números, ¿no? El final de la generación. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, como te dije en la introducción. Y allí murió María, dice, y allí fue sepultada. O sea, no se habla del funeral, no se habla que alguien cantó un himno, nadie dijo unas buenas palabras. No hubo nada cuando murió María. Parece que Dios todavía tenía guardado el hecho de que María había murmurado de Moisés, el líder que él había puesto. Por lo tanto, si te das cuenta, esto tiene que ver, es muy importante. Dice, ahí murió María. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿no? Hablando de la rebelión de Coré, ¿no? Porque hubo una rebelión y ellos consideran, ojalá nos hubiéramos muerto ese día. Porque, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y que nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar. No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y Moisés, cuando escuchó esta queja, ¿no? Esta es la séptima murmuración de los hijos de Israel. Y yo no sé por qué la escogí, porque hay otras murmuraciones, como por ejemplo, dice que se comenzaron a quejar, ¿no? De que querían carne, y el Señor mandó serpientes que mordieran a toda la gente, y mandó a Moisés a que levantara una serpiente de bronce en un asta en el desierto. Entonces dice que cuando una culebra de esas mordía a uno del pueblo, lo que tenía que hacer inmediatamente que era mordido, era como cuando se te pega el coronavirus, ¿no? Que apenas cuando estás bien enfermo, apenas te llevan al hospital, ¿no? Dice que tenía que ir corriendo y transportarlo a donde estaba la serpiente de bronce. Dice que cuando el tipo miraba la serpiente de bronce, se curaba. Pero el que no miraba la serpiente de bronce, moría. Y así pereció mucha gente que a lo mejor tuvieron oportunidad de ver la serpiente, pero no quisieron verla. Acuérdate que la serpiente de bronce es una tipología de Cristo en la cruz, porque el bronce significa juicio
Y básicamente Él llevó nuestra naturaleza pitónica o por decirlo así, reptil, ¿no? Porque cuando nosotros pecamos, como dije anteriormente, somos como reptiles, somos como culebras venenosas, ¿no? Que se necesita que alguien lleve esa maldición. Eso significa, bronce significa maldición, serpiente también. Cristo se convirtió todo eso en la cruz. Pero todo aquel que por el pecado es mordido, todo aquel que es afectado por el pecado, si tiene el discernimiento y la sabiduría para poder ver a Cristo y poner sus ojos sobre Él, el Señor te puede curar del pecado y el Señor puede perdonar tus pecados. Y entonces es así, aunque el pueblo de Israel, como siempre es cabezón uno, ¿no? Agarró esa serpiente y la guardó por muchas generaciones, y en el tiempo de los reyes dice que todavía la tenían como un objeto de idolatría, cuando Dios solamente lo tenía como una tipología para que entendieran un mensaje. Pero es así. Cuando uno no tiene revelación de Dios, todo lo convierte en un ídolo, todo lo convierte en un problema, todo lo convierte en un obstáculo. Pero Dios nos habla directamente a través de todas estas cosas, y por eso dice que el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Fíjate qué tremendo. Dios estaba diciéndole instrucciones precisas, y yo siento, hermano, a usted que es dueño de negocio, usted que es padre de familia, yo que soy pastor, hermanos, usted que es un joven, una persona que recién comienza su vida, a lo mejor terminó ya la universidad, ahora tiene todo el mundo por delante, está planeando muchas cosas hacer. Some of you guys, you might be just, finishing high school, but still, God has plans with your life. And the question is, la pregunta es, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar acá? Sabemos que la Escritura dice claramente que Cristo es la peña. Si tú vas, para no tardarnos demasiado, porque tengo que darte Biblia, porque no podemos estar solamente acá, hablando simplemente por hablar. En 1 Corintios 10:4, para los que están tomando nota, dice, y voy a comenzar del verso 1, en 1 Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ser bautizados quiere decir que fueron testimonio de lo que Dios hizo. Eso es lo que quiere decir bautismo, testimonio de lo que Dios hizo. De hecho, le digo, si nunca se ha bautizado, bautícese para testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, porque eso es lo que significa bautizo. Pero de los más dice, pero y todos bebieron, en el verso 4, de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate, el apóstol aquí lo afirma, quién era esa roca, no que de pronto salía agua de esa roca, ¿no? Y esto es algo impresionante, porque tú sabes que las piedras no tienen agua, brother. Pero Dios, que es el Dios de lo imposible, el que llama las cosas que no son como si fuesen, que no deberíamos de dudar, pero ni un momento acerca de que si Dios se va a glorificar o no. Lo único que tenemos que hacer es dejar de echarle el muerto a los demás de nuestros problemas y de la situación que tenemos, ¿verdad? Dejar la rencilla, dejar el resentimiento del pasado, porque eso quiere decir rencilla. No permitir que la queja y la murmuración nos lleve a tal punto en que nosotros también nos pongamos como los demás, ¿no? Que ahí es donde básicamente está el punto del mensaje, y podamos entender que aunque las piedras no dan agua, pero esta piedra, esta roca, la cual es el Señor Jesucristo, hermano, tiene suficiente para todos, si nosotros podemos creer. Dice, pero de los más, dice, de los demás, no, más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, ¿verdad? Y aquí lo afirma y lo confirma. También, igualmente, cuando tú vas a Hebreos, que es el último texto que leemos acá en Hebreos, dice la Escritura algo muy interesante, y es el libro de Hebreos 10:12, Hebreos 10:12
dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea pues que, hermanos, aquí la clave es la siguiente: ya no se golpea más, hermano, ya no se golpea más, ya no se murmura más, aunque te den ganas de quejarte y de murmurar, pero ya no lo hagas más, porque cuando tú lo haces solamente vas a despertar rencillas del pasado en tu corazón, te vas a airar, te vas a enojar, ¿verdad? Y vas a cometer el error que cometió Moisés, el cual dice que reunió Moisés y Aarón, ¿verdad? En el verso 20 de capítulo 20 de Números, estoy de regreso ahí en el verso 10, dice: reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ya Moisés ya tenía una mala actitud, ya estaba bravo, ya estaba enojado, hermano, ya no estaba como antes, ¿verdad? Y dijo: os hemos de hacer salir agua de esta peña. Os hemos, hermano, os hemos. ¿A qué se refería Moisés? ¿No era Dios el que hacía ese milagro? ¿De quién estaba hablando? ¿De él y su hermano? ¿O de él, de Dios y su hermano? ¿Qué business o qué negocio tenía Moisés y su hermano uniéndose con Dios en este milagro? Si los hombres no hacen milagros, hermano, pero Dios sí hace milagros, ¿no? Y entonces él ya se apropió de esto, como quien dice: no, yo tengo razón, la gente son una basura, yo tengo razón, Dios está conmigo, yo los puedo tratar como yo quiera. Y déjame decirte que es un grave error, porque cuando tú golpeas a la gente, tú golpeas a Cristo. Especialmente para un pastor, ¿verdad? Tú no puedes enojarte con la gente, tratar mal a la gente, echarle el muerto a la gente. Aunque tengas razón, no debes hacerlo. Fíjate tú que Dios fue tan estricto, ni aunque Moisés era un lujo de líder, ni aunque hubiese sido su hijo más querido y más amado, pero Dios, hermano, cuando Moisés hizo semejante cosa, ¿verdad? Le dijo: no, le dijo: yo no te dije que golpearas la peña, yo te dije que le hablaras a la peña. Hermanos, no hay que golpear para poder recibir algo, ni a la gente, ni mucho menos a Dios. Al cuerpo de Cristo no se le golpea. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Sino que a Cristo, hermano, se le habla. Él dice: háblale a la peña y os haré salir aguas. Pero Moisés, entonces dice, alzó Moisés su vara en el verso 11, su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, fíjate. Y hermano, te digo, a Cristo se le golpea una vez, porque Él murió una vez por nosotros. Lo leímos claramente en el libro de 1 de Corintios, ¿verdad? Él era la peña, Él era la roca. Lo leímos en Hebreos, que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. O sea, hermanos, de hoy en adelante, hermanos, si quieres algo, pídele, hermano, Él te va a dar. Dice la palabra del Señor que el que pide recibe. O sea, no tenemos que tener esa falta de fe. Vuelvo y repito, hermano, esa rencilla, resentimiento del pasado, expresarnos mal de la gente simplemente porque no estamos bien, no está correcto. Solamente la rencilla te va a llegar a la amargura, te va a llevar a no poder escuchar la voz de Dios. Lo peor que puede pasar, hermano, es que no escuchemos a Dios cuando nos habla, porque si de alguien queremos nosotros dirección, es de Dios. Y la Biblia dice claramente, no quiero enredarte en versículos, pero en el libro de Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, amados hermanos, dice, todo hombre sea tardo para oír, ¿verdad? Pronto para oír, tardo para hablar. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, entre más frustrados estamos y más fregada está la situación y menos dinero hay y más difícil está la cosa, hermano, más tranquilos tenemos que estar. Tenemos que estar entendiendo que Cristo todo lo puede, tener la fe necesaria para saber que para Dios nada es imposible. No enojarnos con la gente, ni con los empleados, ni con las personas, ninguna persona, hermano. Tenemos que procurar mantener la calma,
porque ahora es cuando más Dios se va a glorificar en nuestras vidas. La gente está enojada, hermano. A nivel mundial hay un enojo, hay una ira, hay una bronca, hay una roña, como dicen aquí en Miami, en el corazón de la gente, y Dios no puede hablarle a las personas que tenemos enojo, ¿verdad? Y yo sé que ahora me estás escuchando y tú dices, bueno, yo no estoy tan enojado, cuando vienen esas llamadas de teléfono, cuando te dicen que no del banco, cuando te dicen que tienes que volver a aplicar otra vez, que te faltó un requisito, o sea, esto, el otro, ¿vas a rendirte o vas a seguir tratando con paz, con calma, en el nombre de Jesús, verdad? No procurando, como dije una vez más, dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mi palabra para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Fíjate tú que Dios dijo: yo a esto los voy a meter aquí, ¿verdad? Y cuando Dios se propone algo, Dios lo hace. Entonces les dijo: miren, ustedes que se creen que tienen derecho a tratar mal a la gente, ustedes que creen que tienen derecho a usar mis poderes y a hacer lo que les ronca la gana. Y fíjate tú qué cosa tremenda. Dios se glorificó, hermano. Esto nos da a entender algo muy claro, que Dios bien puede estar obrando, pero nosotros podemos estar en desobediencia. Y aquí tenemos que tenerle cuidado, porque a veces Dios se glorifica. Tal vez no tanto por ti, sino por tus hijos, o porque la iglesia lo necesita, o porque Dios tiene que hacerlo de alguna forma, pero no precisamente porque tú estás bien. Y ahí es donde está el problema. El hecho que Dios esté obrando no quiere decir que estemos bien. Por eso hay muchas personas que se confunden, hermano. Por ejemplo, ven que todo va bien y dicen: Dios está aquí. No, no necesariamente. Tienes que ponerle atención a esto. Dice: estas son las aguas de la rencilla, le dice el Señor, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y Él se santificó en ellos, ¿verdad? Pero a Moisés, pues después aparece en Deuteronomio diciendo: Dios se enojó conmigo, culpa de ustedes. Lo dijo en Deuteronomio 1:37, 3:26. Lo dicen los Salmos 106, ¿no? Que aparentemente fueron escritos por los hijos de Coré, donde Moisés literalmente sigue diciendo: culpa de ustedes, yo no entré. Y la verdad es que no era culpa de la gente, es culpa de cada quien. Fíjate que tú escoges enojarte o no enojarte, ¿no? Y aunque no quiero que vayas ahí para no tardar más, ¿no? Pero mira lo que dice acá: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Fíjate tú, nomás. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿no? Pronto para oír. Diga conmigo: pronto para oír. ¿No? Dios nos dio 2 orejas y una sola boca, hermano, dando Dios a entender que tenemos que oír más de lo que hablamos. O sea, si Dios quisiera que hablemos, tal vez nos hubiera dado 2 bocas y solamente una oreja, pero no sé ni cómo seríamos, ¿verdad? Pero anyway, el punto es tardo, ¿verdad? Pronto para oír, ¿no? Hay que oír porque Dios le dijo: mira, no importa, el pueblo es un problema, ya, pueblo es un problema, y fulano es un problema, y sutano es un problema, todos son un problema, pero tú vas a ir y le vas a hablar a la peña, y yo me voy a glorificar, porque va a salir agua de la peña y todo el mundo va a tomar agua. Y Moisés no sabemos ni dónde estaba, pero estaba aquí. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Te lo traduzco, hermano, y no es que te esté ofendiendo con esto, pero a veces yo no me doy a entender. Eso quisiera que por favor darme a entender. Hermano, quiere decir que Dios no puede darle información ni sabiduría a una persona que está airada, que está enojada, o que tiene rencilla, que tiene resentimiento del pasado en su corazón, ¿verdad? Entonces, hoy, hermanos, somos responsables cada uno de nosotros, ¿verdad? Del camino que estamos llevando. Estamos en Cristo, Cristo se va a glorificar, ¿verdad?
Y por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Aquí, en el Espíritu tú eres salvo, pero tu alma necesita salvación y tiene que ver con la gasolina que tú le eches a ese Mercedes-Benz que el Señor te ha dado, porque dice que tenemos un tesoro, ¿verdad?, en este vaso de barro. ¿Cuál es ese tesoro? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la gasolina? La obediencia que le tienes que poner. ¿A qué? Bueno, a tu libre albedrío, porque parte la pone Dios y parte la pones tú en el segundo proceso de salvación. Primero fue salvo tu espíritu, gloria a Dios, porque si no, no supieras ni qué hacer. Pero ahora, en el trabajo de regenerar tu alma, pues tienes que tomar ciertas determinaciones, y de eso precisamente te estoy hablando. Y todos queremos huir de esa responsabilidad. Es por eso que abrazamos doctrinas baratas que predican los falsos profetas, porque nos es más fácil, ¿verdad? Y nos es más cómodo decir, bueno, Dios sabe, Dios conoce. Y te voy a decir que Dios sabe tanto y Dios te quiere tanto. Bueno, te quiere así como estás, pero te quiere tanto que no quiere que te quedes así como estás, sino quiere que te mejores. Dios quiere que nos mejoremos. Amén, hermanos. Y esa es la sana doctrina. Ese es el camino de santidad, como se dice, ¿no? Que es este camino, hermano. Mira, como yo digo siempre, preferible que sea bruto, preferible que sea menso, preferible que no sea muy activo, que no sea muy, bueno, que no sea muy atento, ¿me entiendes? Preferible que sea vago, pero que no sea rebelde. Porque la rebelión Dios no la tolera. O sea, Dios corta la rebelión. Entonces, todo Dios lo aguanta, menos la rebeldía. Amén. Por eso es que en este camino, hermano, simplemente debemos ser obedientes, ¿verdad?, al Señor. Y el Señor poco a poco nos va ayudando, ¿verdad?, en cada cosa que hacemos. Espero que esta mañana el Espíritu de Dios haya hablado a tu vida. Entendemos que no hay que golpear la peña, no hay que insultar a la gente, no hay que echarle el muerto a medio mundo. Y te estoy hablando a ti, hermano, y porque ya Dios me habló a mí. Y te digo honestamente, Dios me habló a mí bien clarito, porque honestamente te digo, en este tiempo que ha pasado la iglesia, en este año que tenemos de todo esto, he tenido que pensar, porque la verdad que hay personas y hay individuos, hermano, que tú dices, wow, de verdad que son de madre. Pero no puedes permitir que a través de eso Dios te quite la bendición, ¿verdad? Entonces tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, ¿verdad? Y meditar y darnos cuenta de que si no entró Moisés, hermano, tenemos que tener cuidado nosotros también, ¿verdad? Que nosotros verdaderamente podamos hacer lo correcto. Y en esta mañana seamos responsables. Dios nos va a ayudar. No hay que golpear la peña, hermanos. Solamente háblale. Es la roca espiritual, la cual es Cristo, dice la Biblia claramente, la cual dice que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, Él lo va a hacer por nosotros. No quiero tomar más tiempo. Si estás en una religión y te diste cuenta que nunca has nacido de nuevo, que tu espíritu está muerto, pero que hoy el Espíritu Santo tocó a la puerta de tu corazón, dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo, dice el Señor Jesús, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Fíjate, el Señor te invita a una cena en este momento. Te invita a sentarse a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el momento en que tú puedes comer del maná y beber del agua. Dice Jesús claramente, dice que el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Y yo puedo decirte, hermano, que el que nace de nuevo no tiene sed jamás. Siempre el Señor le dará lo que necesita. Ora conmigo esta oración para recibir a Cristo en el corazón. Dile, Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento genuinamente, Señor. Nunca había escuchado, Señor, que debo nacer de nuevo, Padre, para entrar al reino.
En este momento, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por pagar por mis pecados en la cruz. Amén y amén. Si has hecho esa oración, has pasado de muerte a vida, hermano. Has nacido de nuevo. Ahora toca echarle gasolina a ese vehículo que Dios te ha dado, ¿verdad? Tu obediencia, ¿verdad? Los cambios necesarios. No somos perfectos, pero sí, como dije anteriormente, y la palabra se me va un poquito, pero sí estamos, ¿verdad?, rumbo a una eminente perfección. O sea, pues que eminente quiere decir que viene y nosotros tenemos que buscarla.